Amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso tiramisú sin huevos. Es un postre delicioso sin horno que se prepara en solo 15 minutos y es ideal para cualquier tipo de ocasión. El tiramisú preparado de esta manera resulta muy cremoso y con un sabor buenísimo a café. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí en la imagen os dejo escritos todos los ingredientes necesarios para este tiramisú. Empezamos con preparar la crema y para eso ponemos la nata muy fría en un bol grande. Yo he utilizado una nata líquida natural, sin ningún aditivo. Muy importante, cuando compráis la nata para montar cualquier pastel, mirar porque tiene muchos aditivos que nos puede dañar la salud. Es mejor comprarla en fresco. También utilizaremos un tipo de queso crema como es el mascarpone o como en mi caso que he utilizado un queso crema light que contiene menos grasa, un 30% menos, ya que la nata tiene un porcentaje bastante alto de grasa y así obtendremos una crema equilibrada. Pero si os gusta más el queso mascarpone podéis utilizarlo sin ningún problema. Añadimos el queso crema sobre la nata. Este también tiene que tener una temperatura muy baja, recién sacado del frigorífico. Añadimos también el azúcar y aquí os tengo que decir que yo he utilizado un azúcar dietético, el azúcar de abedul. Lo digo por si acaso queréis preparar un tiramisú dietético para las personas que no pueden consumir el azúcar normal. Podéis sustituirlo por cualquier otro tipo de edulcorante. Ponemos esencia de vainilla también. Empezamos a batir los ingredientes hasta que vamos a obtener una crema bien espesa. Cuando la crema empieza a espesar, batimos con cuidado porque si nos pasamos mucho podemos cortar la nata y entonces la crema ya no va a valer. Cuando la crema ya está lista podemos empezar a montar el tiramisú. Necesitamos un molde cuadrado con las dimensiones de 22 por 22 centímetros y de alto tiene 4 centímetros. Aquí al lado tengo también los bizcochitos savoiardi, los que se suelen utilizar para el tiramisú. Si queréis un tiramisú dietético tenéis que buscar un tipo de galletas o bizcochitos que no contengan azúcar. También necesitamos el café que esté bien frío y endulzado a nuestro gusto. Pasamos cada bizcochito por el café, lo remojamos muy bien y después lo colocamos en el molde, igual como podéis observar en la imagen. Colocamos los bizcochitos en filas, como podéis ver a mí me han entrado 2 filas. En la segunda fila he tenido que romper un poquito de cada bizcochito para que se coloquen muy bien. A continuación añadimos la crema que hicimos antes. Tenemos que dividir la crema en 3 partes aproximadamente iguales, porque vamos a poner 3 capas de bizcochitos y 3 capas de crema. Repartimos bien con una espátula la crema por toda la superficie. Aprovecho este ratito para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Quién sabe, a lo mejor a alguien le puede ser útil. A continuación colocamos la segunda capa de bizcochitos remojados en el café y luego otra capa de crema. Como os decía antes, al final tenemos que tener 3 capas de crema y 3 de bizcochitos. Y para poner la última capa de crema yo la he puesto en una manga pastelera para darle un aspecto más bonito al tiramisú. Podéis hacer vosotros lo mismo, igual como se ve en el vídeo, o si no tenéis la manga pastelera simplemente poner la crema
y extenderla con la ayuda de la espátula. Luego, para hacerle una simple decoración, podéis pasar un tenedor por encima y así se va a quedar precioso. Pero si tenéis una ocasión especial, podéis comprar una manga pastelera y una boquilla estrellada y hacerle una bonita decoración al tiramisú. Y después de poner la crema, podemos decorar el pastel con un poquito de cacao en polvo. Yo le he puesto solo un poquito de cacao para decoración, pero si os gusta con más cantidad podéis ponerle sin problemas. Ahora llevamos el tiramisú al frigorífico para unas 6-7 horas o podéis dejarlo para toda la noche, para el día siguiente, porque así los bizcochitos se van a humedecer muy bien y el tiramisú va a tener mucho más sabor. El día siguiente he sacado el tiramisú del frigorífico y ahora ha llegado el momento de cortar un trocito y probarlo para ver cómo está de sabor. Fijaros qué buena pinta tiene en el interior también. Los bizcochitos están bien blanditos, la crema deliciosa. Vamos, es un postre súper delicioso y como habéis visto muy fácil de preparar. Hacerlo vosotros también porque seguramente os va a encantar. Sin horno también se pueden preparar pasteles deliciosos. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.